Esto es lo que fue una celda normal para cualquier otro reo. Estas celdas miden aproximadamente 2 por 2 y aquí lo ideal sería que estuvieran 3 personas. Sin embargo, esta cárcel tuvo un problema grave de sobrepoblación. En 2019 el penal de Topo Chico, aquí en Monterrey, Nuevo León, fue cerrado. Todo lo que se vivía aquí adentro es tan fuerte que ni siquiera podemos mencionarlo en este video. Una riña en el penal de Topo Chico en Monterrey dejó un saldo de 49 reos y 12 lesionados. El penal más peligroso, yo te diría que de Latinoamérica. Violencia, extorsiones, ritos satánicos y mucho miedo se vivía dentro del penal de Topo Chico. La verdad es que estar aquí sí da un poquito de miedo. Esta cárcel se construyó en 1943 y se cerró en el 2019. La mayoría de lo que era este penal de Topo Chico fue derrumbado y convertido en un parque. Sin embargo, quedó únicamente este edificio. Después de más de 70 años de mantener presos aquí a los criminales más peligrosos del país, decidieron cerrarlo. Había 2 cárteles importantes que se jugaban la vida y el poder en este espacio, el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas. Además, este espacio tuvo lugar de más de 8,000 riñas y 4 motines. Era tierra de absolutamente nadie. En esta cárcel del terror se vivía tanta impunidad que había muchísimas personas con privilegios. Los líderes criminales no vivían como los otros reos, no vivían en esa celda donde había 3 camas de cemento. Ellos tenían sus propias habitaciones. Por ejemplo, esta primero le pusieron azulejo y después la reforzaron con el piso de madera. Sillones, tenían su propia sala. Incluso en muchas de las habitaciones podemos encontrar también bases de madera de cama de tamaño king size, de tamaño queen y también de tamaño matrimonial. Dependiendo del rango de los jefes criminales que se encontraban albergados en este espacio, era el tamaño de las habitaciones. Tenían bar, tenían mesa de billar, tenían futbolito, tenían saunas, jacuzzi y muchas cosas para su entretenimiento. Y hay algo que me llama mucho la atención en estas que son las celdas más grandes, aunque en realidad podemos verlo en casi todas las celdas. Son estos espacios que cuando la policía llegó a hacer el registro de esta cárcel cuando se cerró en 2019, decidieron tirarlos, ya que todos los líderes criminales escondían cosas detrás de las paredes. Estas habitaciones también cuentan con su propio baño. Y este baño es un baño bastante amplio, que creo que es incluso el baño más grande que el de muchas de las casas que tenemos aquí en México, en donde estaba pues obviamente su lavabo, estaba su baño y estaba su regadera de este lado. Pero hay otros baños que también cuentan con tinas de jacuzzi. Y no solamente eso, no solo vivían entre comodidades, entre lujos para estar en una prisión, porque en una prisión tú vienes a pagar por los crímenes que tú hiciste, no vienes a gozar de privilegios, no vienes a vivir una vida cómoda, pero desafortunadamente en este penal así se vivía. Y aquí veremos la diferencia de poderes. Esto es lo que fue una celda normal para cualquier otro reo. Estas celdas miden aproximadamente 2 por 2. Son camas de cemento que se encuentran aquí tal cual. Ellos tenían algunas colchonetas, los que podían pagarlo, los que no simplemente dormían en el cemento. Y aquí lo ideal sería que estuvieran 3 personas. Sin embargo, esta cárcel tuvo un problema grave de sobrepoblación. Y hay algo que nos llama mucho la atención, que en todas las celdas podemos encontrar pinturas, podemos encontrar frases, podemos encontrar fotografías. Es impresionante todo lo que podemos encontrar en las celdas que hace alusión a la Santa Muerte. Muchos de los líderes criminales le rezan a este ser porque dicen que les promete favores. Entonces ellos entregan o hacen ofrendas a la Santa Muerte para que puedan sobrellevar su estancia en este tipo de lugares. Y la verdad es que estar aquí sí da un poquito de miedo. Se dice que en este espacio hacían rituales satánicos, que incluso hacían sacrificios.
Pero no todos los criminales le rezaban a la Santa Muerte. También podemos encontrar muchas estampas religiosas del Sagrado Corazón. Aquí me llama la atención que hay muchísimas. De hecho, en muchos espacios de la cárcel podemos encontrar a San Judas Tadeo. ¿Pero por qué él? Muchos criminales le rezan porque se dice que este es el santo de lo imposible. Entonces ellos le piden algún milagro, salir, algún favor, y entonces podemos encontrarlo casi en toda la cárcel. Y constantemente había una lucha de poderes en este espacio, ya que aquí era una mezcla de todo. Albergaban criminales de alta peligrosidad, de delitos menores, y también había criminales de enfermedades mentales. No solamente era una prisión para hombres, sino que era una prisión para mujeres. Incluso hay áreas mixtas en donde se mezclaban a ambas partes. Aquí, entre las cosas más horribles que se vivían, era que las mujeres que también estaban presas eran tratadas como una mercancía por los hombres que también estaban aquí. Se dice que las metían en carritos, en contenedores, y fácilmente las pasaban hacia la otra ala para que los líderes criminales pudieran gozar de ellas. Simple eran una mercancía, las usaban y luego las regresaban hasta este espacio. Hay un área central que fungía como el comedor. De este lado se encontraban las mujeres, quienes eran las encargadas de toda la comida. Pero hay algo muy peculiar. De este lado podemos encontrar un menú variado que va desde lonches de 3 pisos, platillos, guisados. Quiero ponerles un ejemplo reciente. En las cárceles de El Salvador de Nayib Bukele, los derechos humanos se han metido porque les dan a los reos el mismo platillo todos los días, que yo creo que es lo que tendría que pasar cuando estás en la cárcel. No tendrías que tener este tipo de privilegios que se tenían aquí en este espacio, pero bueno, ellos tenían un menú totalmente variado pues para que no se aburrieran todos los días, lo cual me parece horrible, y esto nos demuestra otra parte de que aquí no gobernaba nadie más que los criminales. De hecho, los criminales que se encontraban aquí aún se encuentran tras las rejas, y en el 2019, cuando fue cerrado este penal, fueron trasladados a otros penales de máxima seguridad, para que no pudieran tener privilegios, para que no pudieran seguir con su dominio del terror. Este video es totalmente de carácter informativo de lo que fue una de las prisiones más violentas de toda Latinoamérica.